¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra conexión global de este fin de semana para compartir reportajes realizados en todo el mundo. En esta primera parte vamos a hablar de lo que ocurre en Israel. Habrá nuevas elecciones ya que Benjamín Netanyahu no consiguió formar gobierno en este primer intento. Además, Huawei, la empresa china en conflicto con Estados Unidos y una nueva ofensiva buscando salvar el negocio de un gran mercado. Y también en esta primera parte el reclamo de familiares de los 55 fallecidos en diferentes cárceles del nordeste brasileño en enfrentamientos entre grupos rivales. Habrá nuevas elecciones en Israel. Pasada la medianoche del jueves y solo una semana después de los comicios de abril, el Parlamento aprobó una convocatoria electoral para el 17 de septiembre. La medida sin precedentes fue solicitada por el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, luego de que éste no pudiera formar una coalición para un quinto mandato. En la tercera lectura, 74 votos a favor, 45 en contra. Determinó que la ley fue aprobada apropiadamente en 3 lecturas. Pese a que Netanyahu y sus aliados de derecha y religiosos consiguieron los suficientes escaños en las elecciones del 9 de abril, el exministro de Defensa Avigdor Lieberman impidió el acuerdo al negarse a renunciar a una de sus demandas principales, acabar con la exención del servicio militar otorgada a miles de estudiantes de las escuelas talmúdicas. El primer ministro presionó para que se celebraran nuevas elecciones con el fin de evitar que el presidente israelí seleccionara a otro miembro del parlamento para intentar formar un gobierno. Huawei llegó a la justicia. El gigante chino de telecomunicaciones solicitó a un tribunal de Estados Unidos que anule la medida que prohíbe a las administraciones federales comprar sus equipos y a la que calificó de tiránica. La empresa asegura que el gobierno no aportó ninguna prueba que demuestre que Huawei representa una amenaza para la seguridad de ese país. El sistema judicial es el último recurso para obtener justicia. Huawei tiene confianza en la independencia y la integridad del sistema judicial estadounidense. Esperamos que las cortes estadounidenses declaren que la prohibición a Huawei es anticonstitucional e impidan su entrada en vigor, añadió Song. En plena guerra comercial chino-estadounidense, la administración de Donald Trump colocó a Huawei en una lista negra de empresas sospechosas a las que se prohíbe vender equipos tecnológicos. Los teléfonos del gigante chino dependen en gran medida de componentes fabricados en Estados Unidos. Washington sostiene que Pekín podría manipular los sistemas de Huawei para espiar a otros países y perturbar comunicaciones cruciales, e instó a otros estados a evitar las redes 5G de la compañía china. Lloran a sus víctimas y exigen respuestas. Familiares de los reclusos muertos en los últimos días en 4 cárceles al norte de Brasil se encontraron a la salida de esta unidad forense en Manaus demandando ver los restos de sus seres queridos. Entre el domingo y el lunes, 55 presos perdieron la vida en centros de reclusión en el estado de Amazonas, la mayoría por asfixia. Me dijeron que liberarían su cuerpo hoy con todos los procedimientos que hice, y hasta ahora no he tenido respuesta. Pegaron un portazo en la cara de todos los que estamos aquí. Necesito una respuesta para poder llevármelo. Si no, no podré velar a mi hermano como una persona digna. Él cometió errores, sí, pero era un ser humano, un ser humano. Hay muchas madres como yo aquí, desesperadas. Solo queremos tener información, solo queremos ver por lo menos por última vez a la persona que tanto amamos. Mientras tanto, las autoridades del estado anunciaron que 9 reclusos sospechosos de haber ordenado las matanzas serán trasladados a prisiones federales esta semana. Sus nombres no fueron divulgados y la lista podría aumentar a medida que avancen las investigaciones. El ministro de Gobierno de Jair Bolsonaro descartó la posibilidad de reducir el hacinamiento a las penitenciarías. Brasil suma la tercera mayor población carcelaria del mundo, que generalmente vive en condiciones de hacinamiento y bajo el mando de facciones que se disputan el control del tráfico de drogas y se enfrentan en sangrientos ajustes de cuentas.
En sus maletas estos venezolanos llevan lo más importante para empezar una nueva vida. En esa maleta lo que llevo son muchos sueños y también de sueños de volver a regresar a mi país con mucha fe de que esto va a cambiar. Son muchos los que huyen hacia Colombia, lo hacen atravesando el puente sobre el río Táchira que une a ambos países. La frontera está en teoría cerrada desde hace 3 meses por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro, pero afirman que es sencillo cruzar si se le da unos 60 céntimos de dólar a un oficial de la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado de Venezuela que resguarda la frontera. También los ancianos y los estudiantes tienen permiso para cruzar. Los que no pueden van por la trocha, como le llaman al paso ilegal. No todos emigran. Otros solo viajan a Colombia para encontrar suministros básicos que en Venezuela son difíciles de encontrar o impagables, debido a la alta inflación que azota el país. Venimos aquí a buscar la canasta básica, porque relativamente allá no se consigue estos productos. Y si se consiguen con demasiado precio. También se quejan de los cortes de luz que se han multiplicado desde principios de año. Si uno compra un litrico de leche, eso es demasiado también costoso allá. Y la luz está, mejor dicho, no hay luz por 2 horitas y eso se daña lo que uno mete a la nevera. Y a pesar de que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, el estado de Zulia, también fronterizo con Colombia, sufre de escasez de combustible desde hace días. Los habitantes de las ciudades fronterizas afirman que hay negocios no del todo legales, corrupción, miseria y violencia. Mientras tanto, la oposición y el gobierno de Colombia denuncian que en esta región se refugian miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional. Se estima que más de 1 millón de venezolanos están en Colombia y según Naciones Unidas, 3 millones han huido de Venezuela desde 2015 por la crisis política y económica. Maduro atribuye a Estados Unidos y sus sanciones un daño a la economía de 30.000 millones de dólares, pero la oposición afirma que la crisis y la escasez es por negligencia y corrupción del gobierno. Francelis Pacheco está esperando su diagnóstico. A los 25 años ha enfermado unas 20 veces de malaria. Trabaja en las minas de oro del estado venezolano Bolívar, infestado del mosquito que lo transmite. Y espera encontrar ayuda aquí, en el Centro de Estudios sobre la Malaria en Caracas. Sí, mosquito. Uno, claro, no usa repelente, duerme mosquitero, pero de por sí hay mucho mosquito, entonces yo creo que ahí fue que me contagié. El Centro de Estudios sobre la Malaria ayudó alguna vez a mantener alejado ese mal de Venezuela, pero ahora languidece con la crisis. De 20 a 30 personas llegan diariamente al centro para diagnosticarse y recibir las pastillas que los ayudan a paliar los síntomas de esta enfermedad potencialmente mortal. Hay gente que se muere, gente que se muere de la malaria, gente que, bueno, algunos también que no se cuidan, ¿me entiendes? Venezuela erradicó la malaria en los años 60, pero hace 7 años hubo un rebrote que se convirtió en epidemia en 2016. Desgraciadamente, 80 años después de iniciar esa campaña, el retroceso ha sido enorme. Es una vergüenza. El laboratorio opera con equipos viejos. Han dejado de funcionar neveras, aires acondicionados, congeladores e incubadoras por falta de presupuesto. La nómina es de 8 personas, con salarios que van de 7 a 11 dólares. El instituto sobrevive con donaciones de ONGs y con alianzas internacionales. Según la Organización Mundial de la Salud, Venezuela era uno de los países de América con mayor incidencia de malaria en 2017, con más de 400.000 casos. Noya estima que el número actual de enfermos es cercano a los 2 millones. En medio de la peor crisis económica en la historia de Venezuela, el centro es una luz de esperanza para Francelis y cientos de pacientes como ella. Aquí nace uno de los cafés más famosos del mundo, pero el futuro es incierto para los productores en Santuario, en las montañas al centro-oeste de Colombia. La caída de los precios internacionales está poniendo en jaque a uno de los sectores que lidera las exportaciones, junto con el petróleo y la minería, y da sustento a 540.000 familias, como la de Gustavo Echeverry, que buscó otro camino para salir adelante. Ya no estamos en nuestra zona de confort, entonces nos toca que reinventarnos y hacer nuevas cosas y nuevas actividades para surgir. Una de ellas es el turismo. Colombia es el tercer productor mundial del grano después de Brasil y Vietnam y el primero en café suave de mayor calidad.
pero los cafeteros en Santuario no alcanzan ni a cubrir los costos. Producir una arroba de café de 12,5 kilos cuesta el equivalente a $22, pero en los centros de acopio la pagan a 21 en promedio. Yo tengo mucho la ilusión de seguir con la finca, lo que lleva mi padre y mi abuelo, pero pues la verdad, si la crisis sigue como va, no creo. Tendré que pues, buscar otras posibilidades y hasta irme para los Estados Unidos. En la Bolsa de Nueva York se negocia en futuros contratos con un precio estimado antes de que se encuentre comprador o llegue a su destino, pero también a conveniencia de corredores que especulan con los títulos de valores de café. A esto se suma la sobreoferta. Este año la producción prevista será mayor al consumo mundial. Por eso algunos productores de la zona están reconvirtiéndose. Tumbé los palos de café, 100.000 árboles de café y les sembré caña para panela, para producir panela. Y no me arrepiento, nunca. Yo veo a los cafeteros y me da tristeza. Ante el impacto de los bajos precios, el gobierno anunció ayudas por $80 millones y la Federación de Cafeteros busca zafarse de las tarifas de Nueva York. La próxima cosecha será en octubre y noviembre. Si para entonces nada cambia, el motor que desde hace décadas mueve a Santuario podría empezar a detenerse. En esta segunda parte de nuestra conexión global vamos a hablar de la música y de cómo ésta se constituye a través de un coro en una esperanza para sin techos en Brasil. Además, la música que también conecta a Estados Unidos y Cuba, enfrentados históricamente. Y entre otras cosas, como un avión fue totalmente equipado para capacitar a oftalmólogos. Este coro brasileño canta canciones populares que hablan sobre amor, amistad y superación, algo que sus integrantes viven en carne propia. Se trata del coro Una Sola Voz, un proyecto creado inicialmente por la ONG inglesa Streetwise Opera para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que fue replicado en Brasil para los Juegos de Río 2016. Pero cuando la competición terminó, el programa fue ampliado debido a su impacto positivo. Cuando subo al escenario me siento en las nubes. Parece que me estoy convirtiendo en una pequeña estrella. La estrellita brilla para mí, entonces me gusta mucho participar en este coro. Al frente del proyecto brasileño está Ricardo Branco Vasconcelos, un músico de 42 años que quería darle voz a aquellos que no suelen ser escuchados. Y confirmó su idea de que la música puede transformar la vida de los más vulnerables. Muchas personas han salido o han vuelto a trabajar, ni se acordaban de la profesión que tenían y comenzaron a percibir la dignidad de poder llegar a ese lugar, repensar su vida, sentirse partícipes de algo de valor. Comenzaron a reevaluar la vida, a decir si puedo hacer esto, puedo hacer mucho más por mí. Edson Santos abandonó su hogar tras el asesinato de su hijo más joven y desde 2015 vive en las calles de Río de Janeiro. Dice que el coro cambió su vida. En todos los sentidos, intelectual, psicológico, todo lo que yo era. Volví a absorber todo eso, volví a mi lugar. Mi lugar es este. Todavía vive en la calle, pero el coro le hizo repensar su vida y plantearse nuevos proyectos. Ahora quiere graduarse de la secundaria y estudiar una carrera universitaria. Un centenar de jóvenes músicos cubanos y estadounidenses aprenden a tocar juntos, pese a las tensiones diplomáticas entre sus dos países. Este es un grupo conformado por 30 norteamericanos y al menos 40 de la isla, quienes se preparan para dar una serie de conciertos en La Habana y en la provincia de Matanzas. Rina Crott visitó la isla en 2015 junto a la Orquesta Sinfónica de Minnesota y, entusiasmada por el vínculo formado, decidió regresar a afianzar la relación musical con los jóvenes cubanos. Al comienzo fue muy diferente porque había apertura política y había mucho optimismo en los dos países. Después, las cosas cambiaron, sobre todo en nuestro país, Estados Unidos. Esto reforzó nuestra determinación de mantener un pie en la puerta entre Estados Unidos y Cuba para que no se cerrara.
El símbolo es fuerte en un momento de grandes tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana, que amenazan con sepultar el histórico acercamiento iniciado a finales de 2014. Luego de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las relaciones bilaterales se enfriaron, al punto de que los intercambios musicales se vieron amenazados por la dificultad para acceder a las visas. A pesar de eso, el vínculo artístico pudo más. Y me parece muy valiente y muy lindo y muy oportuno escoger momentos como estos para defender que podemos seguir siempre unidos, que la cultura, la música, los sentimientos y la espiritualidad del ser humano no puede estar dividida por leyes. A pesar de no ser la primera vez que tocarán juntos, todos consideran la ocasión como un momento especial que trasciende las diferencias políticas y que renueva la esperanza de acercar algún día a ambas naciones. Excelentes de nuestra orquesta. El Flying Eye u ojo volador no es un avión cualquiera. En él se realizan cirugías oftalmológicas y se enseñan los últimos tratamientos médicos en esta especialidad. En su interior está uno de los más modernos centros médicos del planeta, que pasa el 80% del año capacitando a oftalmólogos de todas partes del mundo. La ONG estadounidense Orbis, que es propietaria de la aeronave y que reúne unos 400 profesionales oftalmológicos, voluntarios de más de 30 países, hizo un acuerdo con la Universidad Católica de Chile para capacitar a estudiantes chilenos, bolivianos y peruanos. La verdad es que es bonito, ¿no? Uno no se imagina que puede haber un avión equipado para hacer un hospital, entonces es como que fuera de lo común, o sea, por lo menos nosotros habíamos escuchado que el avión existía, pero no nos habíamos imaginado que iba a llegar tan cerca de nosotros. 28 oftalmólogos, anestesiólogos, enfermeras y arsenaleras de 15 países son la tripulación de este particular avión, en donde también se realizan operaciones gratuitas de cataratas, glaucoma o problemas de retina. La particularidad es que nosotros podemos viajar a cualquier parte del mundo. Entonces en mi hospital cambia de paisaje cada 3-4 meses, cambia de paciente. Tenemos en un viaje pacientes de Camerún, después en otro viaje tenemos pacientes de Mongolia. Los participantes que vienen hablan otros idiomas, tienen otras culturas. Di Luciano tiene a su cargo a los cerca de 50 residentes chilenos que durante 2 semanas realizarán prácticas en el avión. Al final del curso recibirán un certificado que avala su participación. En Chile no realizarán operaciones, pero en Perú el año pasado hicieron cerca de un centenar de intervenciones gratuitas. El primer avión de Orbis alzó su vuelo en 1982, con un viaje de Houston a Panamá. Desde entonces intenta solucionar uno de los mayores problemas de la salud ocular en el mundo, la falta de médicos especialistas, sobre todo en los países en desarrollo. Anualmente el avión visita al menos 10 países. En 2017 en el hospital aéreo se realizaron 96.000 cirugías y más de 62.000 especialistas fueron entrenados. En esta playa de Río de Janeiro, la bebida llega en vaso de plástico con tapa de plástico. Las compras se cargan en bolsas de nylon y para llevar comida de cualquier restaurante, más y más bolsas. Brasil es el 4º productor de basura plástica del mundo. Solo lo superan Estados Unidos, China e India, según un informe reciente publicado por la World Wildlife Fund. Pero el país latinoamericano recicla menos del 1,3% de las más de 11 millones de toneladas que genera cada año, muy por debajo del promedio global del 9%. Algo que a Evelyn Macedo le parece muy poco. Infraestructura, apoyo, a gente no tiene de ninguém, nem dos... No tenemos la infraestructura, el apoyo, ni de los productores que inundan el mercado con todos estos envases y no ayudan a deshacerse de ellos, ni de los líderes políticos que no invierten en sustentabilidad y no se preocupan por esto, sino por otras cosas. Como consecuencia, 7,7 millones de toneladas de plástico terminan en vertederos en Brasil. Pero la falta de políticas no es el único problema. Si bien 9 de cada 10 brasileños escuchó hablar de sustentabilidad, pocos cambian sus hábitos, como Israel Washington, que dice no tener otra forma de llevar su comida. Creo que no le interesa al gobierno, porque su foco no está en la cuestión del ambiente, en los seres humanos. No es cuestión del ambiente, no es cuestión del ser humano, él está más preocupado. Está más preocupado por armar al pueblo. En este acuario de Río intentan generar conciencia en el público. Brasil ele tem litoral muito grande, mas...
A pesar de que tenemos un largo litoral, muchos brasileños desconocen el problema que la basura causa en el mar. Mucha gente todavía tiene que ser reeducada. Mucha gente ainda tem que ser reeducada. La legislación aprobada en algunas partes de Brasil ha tenido cierto éxito al obligar a los brasileños a adoptar mejores hábitos. Recientemente, Río prohibió el uso de pajillas de plástico, mientras que la ciudad más grande del país, Sao Paulo, prohibió las bolsas de plástico a base de petróleo. El Senado además está considerando una propuesta de prohibir la fabricación, distribución y venta de plástico desechable, incluyendo pajillas y bolsas, en todo el país. لا يتكلمون اللغة وال20% الباقية هي ما فوق ال60 فهي مرحلة خطيرة أصبحت تهدد اللغة الآرامية بالانقراض. يعني بالمدارس ما كان لا وجود أبدا بالمدارس. بالبيوت البيت الأهل يلي بيعطوها لابنهم محفوظة عنده، يلي ما عطاها لابنه ما انحفظت. خلقوا برات معلولة كنا بسنة التهجير. هلا يمكن وعيوا دغري على العربي.